A la vez que los días se hacen más largos, la ciudad de Valencia se llena de color, de luz, de música, de sonido y de pólvora para recibir a la primavera. Comienzan así las fallas de Valencia, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hoy, vividores, no seré yo con viaje, pero espero que lo veáis vosotros, porque estáis invitados a acompañarme a pasar un día en las fallas de Valencia. Bueno, ¿estáis listos? Pues bien, si le preguntas a un fallero, a un maestro pirotécnico o un maestro fallero, te dirá que las fallas duran todo el año. Pero para el común de los mortales, las fallas comienzan aquí, el último domingo de febrero, desde las Torres de Serrano, que son las puertas de la antigua muralla medieval de la ciudad. La fallera mayor y las autoridades de la ciudad realizan la crida, la llamada. En ello invocan a todos los valencianos a acercarse y a comenzar la celebración de las fallas. Los siguientes serán la primera mascleta, el día 1 de marzo a las 2 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento. Y a partir de ahí las celebraciones irán increciendo hasta llegar a los días grandes. Entre el 14 y el 19 de marzo es cuando se celebran el grueso de las festividades. Cada vez más luz, cada vez más ruido, cada vez más pólvora y también cada vez más gente. Pues bien, lo que hace especial estas fiestas y también tan populares es el hecho que casi todos los grandes hitos ocurren en la calle, de modo que para disfrutar de las fallas lo único que vas a necesitar es protección solar, un buen gorro y un calzado cómodo, porque vas a caminar más que en casi toda tu vida. Ah, bueno, y lo olvidaba, no está de más una botellita con agua. Vamos. Con el amanecer, los falleros de tu barrio llamarán a levantarse a los festeros con cohetes, un pasacalles con banda de música. ¡Ale, arriba! Imprescindible el desayuno fallero, que será chocolate y buñuelos de calabaza. ¿Quieres la receta? Aquí la tienes. Nos lanzamos a la calle para comenzar a ver los monumentos falleros. ¿Quieres conocer algunas cifras? Solo en la ciudad de Valencia existen 400 agrupaciones falleras. Cada una de ellas monta durante estos días una falla mayor y otra infantil, lo que hace un total de unas 800 fallas solo en la ciudad. Podrás encontrarlas repartidas en todos los barrios a lo largo y ancho de Valencia. En estas comisiones falleras toman parte 103.000 falleros. Es imposible verlas todas, de modo que recorreremos los 9 monumentos que forman la llamada sección especial. ¿Y qué es esto de la sección especial? Pues bien, las fallas compiten entre sí por una serie de premios a la mejor falla y al ingenio y gracia de la misma. Hay 23 categorías organizadas en base al presupuesto destinado a la falla, lo que significa que en la categoría especial compiten las fallas que más dinero han invertido en el monumento, es decir, las más grandes e impactantes, cuyos presupuestos oscilan entre los 92.000 y los 255.000 euros. No hay que dejar de apreciar todas las fallas más sencillas que encontraréis durante la ruta, por lo que el tiempo para realizarla, es variable. Prepárate porque vamos a recorrer a pie casi 9 kilómetros. Está dedicada a la mujer y al color y está dominada por las figuras de 4 mujeres imponentes rodeadas de diferentes elementos mágicos y terrenales. Esta falla cuenta también con el ninot indultat, elegido por votación popular para ser indultado del fuego y sumarse a la colección del Museo Fallero. ¿Quieres saber cómo está hecha una falla? Los elementos principales se denominan ninots, muñecos, y son cada una de las figuras que conforman el cuerpo y que se montan como un puzzle.
Aunque las fallas clásicas se construían de madera, paja, papel y cartón o cartón-piedra, muy usado en la industria del juguete, utilizando cera para realizar elementos más delicados como las manos y las caras. En la actualidad, el material más empleado es un tipo de corcho blanco, un poliestireno expandido, sobre una estructura de madera, y se ha incorporado muchísima tecnología a la creación de fallas. Cada falla tiene un lema o un título, y de forma más o menos directa se relaciona con él todo el contenido. La crítica, la burla y la sátira forman parte del espíritu original de una falla, aunque esta parte queda relegada a favor de la expresión artística. Junto a los ninots encontrarás estos carteles con textos en valenciano y en ocasiones en verso que resultan entretenidos de leer y que ayudan a comprender mejor el sentido y a identificar a los personajes del mundo público, desde algunos muy locales hasta figuras internacionales. Cada falla también publica un llibret, un librito, una obra impresa que sirve de narración, de acompañamiento y que es muy valorada en el mundo fallero. La falla se estructura en 3 partes: la base, el cuerpo central y los remates. Desde 1934, en fechas previas a las fallas, se realiza la exposición del ninot, donde cada comisión fallera presenta un ninot o figura en representación de sus monumentos, uno por cada falla, mayores e infantiles. Durante la exposición, el público vota, de modo que la figura más aclamada por el pueblo recibe el nombre del ninot indultat, se salva de las llamas y pasa a formar parte de la colección expuesta en el Museo Fallero, y este es visitable todo el año. Y un consejo, la forma correcta de ir sin parar una falla es siempre por la derecha, es decir, dejando una falla de izquierda. De esta forma todos podremos circular mejor y se evitarán atascos. Inténtalo, no pierden nada. Bueno, el esmorzaet es para sacar nota. Ningún valenciano en días festivos va a perdonar una de nuestras peculiares tradiciones gastronómicas, l'esmorzaet, el almuercito. Una parada a media mañana para reponer fuerzas a lo grande. Como eje principal, un bocadillo de tamaño XXL, a rebosar de todo lo que se te ocurra. Acompañado, eso sí, de su picaeta, que serán cacahuetes fritos con sal, los cacaus, aceitunas, encurtidos y tramusos o altramuces, acompañado siempre de una caña bien fresquita o de un vino con gaseosa. Para terminar, la tradición valenciana manda un cremaet, un quemadito, que lleva café expreso, azúcar y un licor flambeado, generalmente ron. Y según la receta de cada local podrá incorporar corteza de limón, canela, granos de café. Lo importante es que se aprecien bien las 3 texturas. Ahora sí que estás cumpliendo como un valenciano. El origen de las fallas es todavía un enigma. La creencia popular y la explicación más extendida le atribuye a una hoguera realizada por los carpinteros del gremio para quemar excedentes de material del invierno. Otros a una costumbre infantil de amontonar enseres viejos y prenderles fuegos, la llamada estoreta velleta. No obstante, los investigadores no tienen pruebas documentales que apoyen ninguna de estas 2 creencias. Un tercer grupo vincula la fiesta con la costumbre pagana de celebrar con fuego y hogueras diferentes momentos astronómicos, como ocurre en muchos lugares del territorio. Podría ser una celebración del equinoccio de primavera, en este caso una exaltación de la fertilidad. Esta versión tampoco tiene documentación ni referencias que la avalen,
así como no se sabe muy bien por qué tendría que haber derivado de una simple hoguera a la creación de monigotes, efigies y el uso de referencias satíricas y críticas, realmente mucho más cerca de los peleles que se utilizan en otras festividades como carnaval y cuaresma. Este es un tema polémico en el mundillo fallero y académico y que hoy en día no tiene una respuesta unánime. Según los académicos, las primeras pruebas documentales nos llegan muy tímidamente de finales del siglo XVIII, donde aparecen las primeras referencias a una costumbre popular de los barrios en la víspera de San José. Se menciona un festejo menor de carácter vecinal en el que participan las clases populares y que no tiene ninguna vinculación directa con ninguna celebración religiosa. Hasta finales de los años 40 tampoco hay ningún dato gráfico sobre el aspecto que podían tener estas fallas arcaicas. Hasta finales del siglo XIX la falla se plantaba el día 18, se visitaba durante ese día y se quemaba esa misma noche. La fiesta se alargaba durante la noche con serenatas a los que se llamaban José y Josefa. Al día siguiente, el día 19, era día de visitas y de regalos, y existía la costumbre de salir a pasear, incluso por la tarde a merendar con la familia o con los amigos por los alrededores de la ciudad. ¡Ey! No apures mucho la hora si quieres poder llegar a la plaza del ayuntamiento a ver la mascleta. En realidad te diría que a escuchar la mascleta. Se trata del espectáculo pirotécnico favorito de la mayoría de los valencianos. Una apoteosis de ruido y olor a pólvora que hará que te tiemblen las tripas por dentro. Tienes todos los días una mascleta a la misma hora, a las 2 de la tarde, entre el día 1 y el 19 de marzo. Ojo, que esta es una actividad que no es apta ni para claustrofóbicos ni para personas con problemas de oído o hipersensibilidad al ruido. Mira, esto está a reventar, de modo que pilla lo que puedas, donde puedas. Imposible tener mesa en un restaurante salvo que tuvieses la precaución de reservar con mucha anticipación. Pero bueno, los bares tienen bastante rotación, sé paciente y espera. Mejor reserva otra visita a la ciudad para conocer y disfrutar de su gastronomía. Probablemente las fallas no son el mejor momento, te lo aconsejo. Las primeras fallas de las que hay datos eran de tipo escénico y se observaban desde el frente. En 1784 se prohíben por seguridad el hecho de apoyar las fallas en las fachadas, como se hacía hasta ese momento, y se trasladan a cruces y a plazas. Posteriormente se cambiará el formato escénico a un formato rodado o circular. Las autoridades intentaron reprimir o controlar la actividad, ya que entrañaba bastante riesgo. Pensar que se trata de uso descontrolado de fuego en áreas pobladas. Lo que hicieron para intentar controlarlo fue imponer prohibiciones, subir los impuestos, de forma que las fallas estuvieron a punto de desaparecer en los años 1885 y 1886. Unas décadas después, la situación habría cambiado completamente. La falla gana en calidad artística y se profesionaliza su construcción. Aparece la figura del artista fallero y se incentiva la competición con un reparto de premio entre los mejores monumentos. Tardes de los días 17 y 18 de marzo te cruzarás con grupos de falleros vestidos con la indumentaria tradicional, camino de la ofrenda de flores a la patrona de la ciudad, la Virgen de los Desamparados.
Aprovecha para maravillarte con los espectaculares bordados y sedas del traje típico valenciano. Recuerda que Valencia fue una de las grandes paradas en la ruta de la seda. Un consejo, pasar por la Plaza de la Virgen tras la ofrenda es algo que te recomiendo. Te encantará la plaza rebosante de flores y el aroma a primavera que envuelve el lugar. En vísperas de la Guerra Civil, las fallas constituían ya la fiesta máxima de la ciudad y se habían extendido a buena parte de las comarcas centrales de la región. Así, en plena contienda bélica y con el traslado a Valencia de la capital de la República en 1937, el bando republicano utilizará las fallas como arma propagandística antifascista y la dictadura hará lo propio cuando toma el poder del país. Es en este periodo de la dictadura donde se introducen muchos de los cambios en las fiestas que han llegado hasta nuestros días. Se crea la Junta Central Fallera, la ofrenda a la Virgen de los Desamparados coge importancia, la crida, el nombramiento de una fallera mayor de Valencia y también se extiende la duración de los festejos y se quiere atraer con ello a público internacional. El título de la falla es un juego de palabras que se traduciría como Asia, ¿dónde vamos? Esta colorida falla reflexiona sobre las crisis y las oportunidades. A los pies de una encantadora familia china, un conjunto que mezcla tradiciones, sabiduría, color, farolillos rojos, máscaras, peces exóticos y osos panda. Comentarte que uno de los aspectos que más se valoran en la construcción de la falla es el riesgo que asume el artista fallero en la colocación de los remates. Piensa que plantamos fallas hechas con materiales muy endebles y ligeros en días donde el clima puede ser bastante incierto. Es un riesgo. Puede verse afectada por lluvia, por fuerte viento, en cuyo caso los elementos que han arriesgado se convierten también en los más sensibles y en ocasiones se dañarán. Amor, sexo, Kama Sutra y mucho humor se combinan en la falla, creo que más gamberra de la sección especial de este año. En esta ocasión se repasa en clave de sátira las melodías que salen de políticos, empresarios, jóvenes, deportistas, en fin, empleando temas de actualidad como la crisis energética, la inflación, el dopaje y la promiscuidad. Aquí tenemos otra falla, en este caso la ganadora de la sección, que emplea el color para simbolizar una inmensa avalancha cromática de seres mitológicos. El argumento en realidad lo que hace es criticar de qué colores se percibe a los personajes de la actualidad, desde el presidente Putin en un rojo infernal, a las víctimas de las crisis en negro, la prensa en color amarillo o el famoseo en color rosa. Un inmenso corazón de 21 metros de altura representa el corazón de los valencianos, cuyo latido resuena y se ilumina con las emociones que inspira la naturaleza, la familia, la buena mesa o nuestro amado Mediterráneo.
Vamos a los fuegos artificiales que se lanzan en el cauce del río. La noche del 18 de marzo, uno de los castillos más espectaculares y con más presupuesto de las fiestas, la llamada Nit del Foc, Noche del Fuego, unos 75.000 euros de pólvora y color lanzada al cielo. Revisa no obstante el programa oficial porque no es la única noche con castillos de fuegos artificiales. Únete a cualquiera de las muchas verbenas que encontrarás en los barrios y plazas de la ciudad. Música, fiesta, alcohol... esta parte ya dependerá de tu energía. La mía... El fuego consumirá la manifestación de la magia fallera. El acto que culmina la fiesta es prender fuego a los cientos de fallas de la ciudad. Siempre he pensado que debe ser un espectáculo grandioso ver la imagen aérea de la ciudad encendida con el fuego de las hogueras, la más ancestral de las magias. Se consume un ciclo para dar la bienvenida a uno nuevo. Muchas gracias, queridos viajeras y viajeros, vividores. Con el final de las fallas de este año comienzan las fallas del año siguiente. Tienes tiempo suficiente de prepararte. Te espero en Valencia en Fallas. Muchas gracias por acompañarme, gracias por suscribirte y por seguir el canal si lo haces y si no, valora esa opción. Muy pronto volveremos con nuevos capítulos del Diario de una Vividora. Chao, chao.